Hola, hoy vamos a comenzar con el estudio de una parte importante de la teoría de espacios normados, de espacios de Banach y en general, para este tipo de cosas, que se llaman las transformaciones lineales entre espacios normados. Entonces voy a poner aquí el título. Transformaciones lineales. Entonces, pues vamos a repetir la definición que de seguro ya todos conocen de transformación lineal. Entonces, sean X y Y espacios vectoriales, y T de X en Y una función. Entonces, decimos que T es una transformación lineal que T es una transformación lineal si pues cumple las dos propiedades, ¿no? Si 1 abre sumas, T de X más Y es igual a T de X más T de Y para todo X, Y en X. 2 si T de lambda por X es igual a lambda por T de X para todo X en X y para todo lambda en el campo. En este caso estamos suponiendo que es en R, pero puede ser también los complejos, recuerden. Está bien que saque los escalares, lo único que necesitamos. Bueno, entonces eso es una transformación lineal. Para nosotros, en lugar de transformaciones lineales, le vamos a llamar operador lineal. Para este curso, diremos que T es un operador lineal. Está bien, entonces, usualmente se suele decir en este tipo de teoría, en lugar de decirlo transformación lineal, se dice como operador lineal. Está bien. Además, usaremos la notación siguiente. En lugar de escribir T de X, muchas veces vamos a decir simplemente que sea T de X. ¿Está bien? Para todo X en X. Muchas veces en esta parte de la teoría se suele omitir los paréntesis, al menos que sea necesario. Claro que si nosotros queremos escribir T de lambda X, aquí sí tenemos que ponerlo y no lo ponemos así, ¿no? Porque no se ve bien. Entonces, en el caso en el que solamente tengamos un solo elemento, se suele escribir T de X sin los paréntesis. ¿Está bien? Lo vamos a escribir así. Bueno, ¿qué pasa cuando son además los espacios vectoriales espacios normados? Lo que nos va a interesar a nosotros son las transformaciones lineales y continuas. ¿Por qué? Porque como en todos lados necesitamos relacionar las estructuras y como espacio normado, pues tiene una estructura topológica. Entonces nos preguntamos por los espacios, las transformaciones lineales, perdón, que además son continuas. Y esas se pueden clasificar de una manera muy especial o se pueden caracterizar de una manera muy especial en el caso de espacios normados. Y eso es lo que vamos a probar en el siguiente teorema. Teorema. Sean X y Y espacios normados. Espacios normados. ¿Está bien? Formalmente tendríamos que poner una norma para X y una norma para Y porque puede ser que sean distintas.
Pero en general en la teoría se admite poner la misma norma, la misma notación, pero se entiende que esto puede ser una norma para X y esto puede ser una norma para Y completamente distinta a la de X. Entonces, pero vamos a admitir esa notación para simplificar las cuentas y la escritura. Entonces, sean X y Y espacios normados. Y T de X en Y un operador lineal. Un operador lineal. Entonces son equivalentes las siguientes condiciones. Son equivalentes las siguientes condiciones. Entonces son varias. Entonces 1, T es continua. 2, T es continua en 0. O sea, lo que nos dice es que una transformación lineal en espacios normales para que sea continua, basta con que sea continua en 0. ¿Está bien? 3, existe un m mayor que 0 tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x. Y esto para toda x en x. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que se puede tener nada más una condición de este estilo para decir que sea continua. De hecho, esta va a ser importante para después, la 3. Y 4. T manda acotados en acotados. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si haga las transformaciones continuas entre espacios normados son equivalentes a las transformaciones que mandan un subconjunto acotado de X en un subconjunto acotado de Y. Por eso van a recibir otro nombre que después lo vamos a escribir cuando acabemos la demostración. Por la propiedad 4, a las transformaciones lineales y continuas entre espacios normados se les conoce de otra manera. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, en realidad el 1 implica 2, pues no es obvio, ¿no? 1 implica 2, obvio, porque si es continuo en todo, la misma definición me dice que es continuo en 0. Entonces ahora vamos a hacer 2 implica 3. Entonces, como es continuo en 0, entonces quiero probar que existe una m que hace esas cosas. Bueno, entonces si yo doy epsilon igual a 1, si epsilon es igual a 1, por ser continuo en 0, por ser continua en 0, tenemos que existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x es menor que delta, entonces la norma de t de x menos t de 0 es menor que 1. Pero pues recuerden que las transformaciones lineales mandan el 0 en el 0. Entonces esto es la norma de t de x. ¿Está bien? Entonces eso pues se queda así. Y esto es lo que nos va a ayudar a encontrar la m. Recuerden, nosotros queremos encontrar una m que haga esta condición de acá. Bueno, entonces, ¿cómo sale la m? Pues tomen un x distinto de 0. Si x distinto de 0, cualquiera, ahí en x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, delta por x entre 2 veces la norma de x, pues es un punto de x. ¿Está bien? Además, pues se tiene lo siguiente. La norma de delta por x entre 2 por la norma de x, pues es igual a delta entre 2 por la norma de x entre la norma de x, porque saca los escalares. Entonces esto se cancela y eso nos queda delta entre 2, pero esto es menor que delta. Entonces,
por lo anterior, por tanto, por la continuidad, como la norma de este vector es menor que delta, la norma de t de x es menor que 1. Por tanto, la norma de t de delta de delta x entre 2 por la norma de x es menor que 1. ¿Está bien? Estoy usando la continuidad en 0. Bueno, pero ¿esto quién es? Esto es igual a la norma de delta entre 2. ¿Está bien? Por... fíjense. Voy a sacarlo aquí. Delta entre 2 por t. No, todavía sale. Por norma de x por t de x. Así. Pero esto sale, ¿no? Porque estos son escalares también. Entonces es igual a delta entre 2 por delta entre 2 por la norma de x por la norma de t de x. Y esto es menor que 1. Entonces, si estos los mandamos para acá, nos va a quedar lo que queremos. Entonces, pues ya nos va a quedar simplemente que t de x, que es el que queda solito, es es menor que, de hecho hasta le podemos poner menor igual que delta entre 2. No, va al revés. 2 entre delta por la norma de x, porque si lo pasamos para acá, pasa invertido, ¿no? Al revés. Entonces, nos va a quedar 2 entre delta por la norma de x. Esto ya es para toda x en x. ¿Por qué para toda x en x? Porque faltaba el 0. Pero si x es igual a 0, aquí nos queda 0, aquí nos queda 0 y se da la igualdad. ¿Está bien? Y ya, entonces la m que necesito, pues es igual a 2 entre delta. Y entonces así hemos demostrado el punto 4. ¿Sí? Ahora, 3 implica 1, fíjense. Pues eso es también inmediato. 3 implica 1. Entonces, pues sea un x0 en x. Quiero ver que es continua en x, ¿no? Por demostrar, t es continua en x0. Pero, ¿qué es lo que sé en x de 4? Digo, de 3, pues sé esta desigualdad. Entonces, por hipótesis, existe una m mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x. Entonces, pues si yo doy epsilon mayor que 0, ¿sí? Pues tomo x menos x0, tal que esto sea menor que ¿qué cosa? Menor que... ¿Cuál podría ser? A ver, espérenme, sería epsilon por 2 entre m. A ver, espérenme. ¿Cuál es la que me sirve? Sí, la que me sirve es epsilon entre 2m. Esta es la delta que me sirve. Entonces, si hago esto, si tomo una x que cumple esta propiedad, pues me va a quedar que t de x menos t de x0 pues es igual a norma de t de x menos t de x0 porque es una transformación lineal. Ahí estamos usando que es un operador lineal. Y esto es menor o igual. Porque esto de acá arriba lo sabíamos que esto es para toda x en x. Ahí está. Entonces esto es menor o igual que m por la norma de x menos x0. Pero esto de acá es menor que epsilon entre 2. ¿Está bien? Si pasan el m para acá, ¿no? Les va a quedar epsilon entre 2. Pero esto es menor que epsilon. Y entonces así ya mostraron que t es continua en x0. Entonces t es continua en x0. Y ya, entonces t es continua en todo. Entonces
3 implica 1, entonces ya probamos las equivalencias entre estas tres. Y ahora lo que vamos a probar es que 3 sí, solo sí, 4 también. Entonces ya sería equivalente entre todas. ¿Está bien? No probé demostrar directamente esto. Creo que también se puede. A lo mejor lo debí haber hecho así. Si te mandan acotados en acotados, debe ser continua, pero en realidad como que están dando, si tratan de hacer la demostración directa, si mandan acotados en acotados, la test continua les va como que a hacer un paso intermedio de este estilo. Entonces no me quise meter en esos problemas, entonces mejor pruebo 3, sí, solo sí 4 que son más intuitivos y ya tendremos las equivalencias de todas. Entonces 3 implica 4 ahora. 3 implica 4. Bueno, entonces para el 3 implica 4, entonces ahora supongamos que existe m mayor que 0 tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x para toda x en x. Pues es directo que manda acotados en acotados, porque si A es un subconjunto de x acotado, entonces existe, vamos a decir, una m1 mayor que 0, tal que la norma de A es menor o igual que m1 para todo A en A, ¿no? El dibujito de siempre. Si ustedes aquí tienen su espacio vectorial X, y aquí tienen su conjunto A, entonces acotado, si lo pueden meter dentro de una bola de radio, pues no sé, M1, con centro en 0. ¿Está bien? Entonces, pues ya de eso se sigue directo, que la imagen también es acotada, por tanto, la norma de T de A, pues es menor o igual que M, por la norma de A, por hipótesis, pero esto es menor o igual que M, por M1, y esto es para todo A en A. Entonces, por tanto, T de A, pues también es acotado en X, en Y. Acotado en Y. Y ya está. Entonces 3 implica 4. Ahora, al revés, 4 implica 1. A ver, permítame. Ahora 4 implica 1. No, perdón. 4 implica 3. Ahora, supongamos que T es acotado en acotado y vamos a demostrar la M. Bueno, como T manda acotados en acotados, entonces, si yo le llamo B1 igual a la bola de radio menor o igual que 1, son los X tal que la norma de X es menor o igual que 1, esta es acotada. Es acotada. Por hipótesis, tenemos que T de B1, pues esta también es acotada. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que T de Y es menor o igual. Vamos a ponerle mejor. Bien. Entonces existe una M mayor que 0, tal que la norma de T de Y. La norma de T de Y es menor o igual que M para toda Y en la bola de radio 1. Entonces lo único que vamos a hacer es ver que pues también se puede cotar con todos los puntos en X. Entonces pues doy un X otra vez. Sea X en X distinto de 0. X distinto de 0. Entonces, pues si yo lo, ¿cómo se puede decir? Si yo lo normalizo, X entre la norma de X, pues está en la bola de radio menor o igual que 1. Por tanto, pues voy a tener que la norma de T
de x entre la norma de x, pues esto es menor o igual que m, porque estoy aplicando esto de acá. ¿Está bien? Entonces, pues la sacamos, ¿no? Sacamos la norma de x, nos va a quedar que 1 entre la norma de x por la norma de t de x, pues es menor o igual que m. Y ya, de aquí se sigue que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x para todo x en x. ¿Está bien? Para cualquier x, pues ya se cumple eso, aunque x sea igual a 0. Si x es igual a 0, de nuevo aquí 0 y aquí 0 y ya está. ¿Está bien? Ya, entonces concluimos la demostración del teorema. Entonces todas estas proposiciones son equivalentes. T es continua en 0, existe un m, tal que la norma t de x es menor o igual que m por la norma de x, temas acotados en acotados. Bueno, entonces, gracias a la proposición 4, a las transformaciones lineales y continuas o los operadores lineales y continuos entre espacios normados también se les llama operadores acotados. ¿Está bien? Entonces, definición o convención, mejor vamos a ponerle así. Convención. Si T es un operador lineal entre espacios normados y es lineal y continuo, es un operador lineal y continuo. Nos referiremos a él o lo llamaremos simplemente, o también lo llamaremos, vamos a usar las dos. En realidad a veces vamos a decir operador lineal y continuo y a veces vamos a decir operador lineal y acotado. ¿Está bien? Entonces, los operadores lineales y acotados no son otra cosa que transformaciones lineales y continuas entre espacios normados. ¿Sí? O en el lenguaje que estamos usando es los operadores lineales y acotados no son otra cosa más que los operadores lineales y continuos entre los espacios normados. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a definir el espacio de todos los operadores lineales y acotados entre dos espacios normados x y y. Y eso va a ser un hecho importante en nuestro estudio, va a ser un concepto importante en general en la teoría de espacios de Banach, espacios de Hilbert, etc. Es fundamental. Entonces voy a poner aquí definición. Definición. Pues sean x y y dos espacios normados, espacios normados. Uy. Bueno, entonces definimos b de x, y como todas las transformaciones o los operadores lineales de x en y que son lineales y acotados, tal que t es operador lineal y acotado, o operador lineal y continuo, es lo mismo, ¿está bien? Entonces todos los metemos en un conjunto y lo vamos a llamar b de x, y. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, pues es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Observación.
P de XY es un espacio vectorial, ¿sí? Con las operaciones usuales de funciones. Pues, ¿cuáles son? Si yo agarro T o S y T, operadores lineales y acotados, yo los puedo sumar. Me queda S más T de X, pues simplemente S de X más T de X, así. Y si yo agarro un escalar en R o C, entonces lambda por S de X o lambda por T. Usualmente siempre trabajamos primero con T. Es igual a lambda por T de X. Bueno, aquí les dije que no necesariamente podrían ir sin paréntesis. Entonces puedo poner así. ¿Está bien? Entonces, esas son operaciones de funciones. Y de hecho, si S y T son acotados, la suma también es acotada. Y el operador por escalar es también cerrada. De hecho, lo voy a poner aquí. Esto es para toda X. Ambos. Entonces, de hecho, con estas operaciones, no es difícil ver que si S y T están en B de XY y lambda está en R o los complejos, entonces, pues con esas operaciones, S más T también está acá. Es un operador lineal y acotado. No, es básicamente usar la proposición que probamos ahorita. Si S y T están ahí, entonces habría una M para la T y habría una M1 para la S. Entonces la suma de esos va a asegurar una M para la suma. Igual con el escalar, no es complicado, ¿no? Entonces, las operaciones lo que estaríamos diciendo es que son cerradas. Entonces está acá y lambda por T también está acá. Y ya, entonces tenemos un nuevo espacio vectorial. Un nuevo espacio en el que vamos a estudiar y que es de suma importancia para el estudio de la teoría de operadores, teoría de espacios de Banach, teoría de espacios de Hilbert. Y es como el camino usual que uno podría pensar. Recuerden que uno en álgebra lineal estudia espacios vectoriales, bases y transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Aquí es lo mismo, estudiamos los espacios normados, propiedades, definimos un concepto de base, por ahí base de Schauder, y ahora nos interesan sus relaciones entre espacios vectoriales, sus transformaciones lineales. Pero aquí, como no hay base finita, no podemos hablar de matrices ni nada de eso, ¿está bien? Entonces tenemos que darle otro enfoque. Bueno, entonces como este es un espacio vectorial, el B de XY, lo ideal sería que también tuviéramos una norma. Entonces también hay una norma para este espacio y se le conoce como la norma del operador. Entonces, le voy a poner aquí definición. Este es algo importante. Sean X y espacios normados. ¿Está bien? Entonces, definimos la norma del operador. La voy a subrayar con rojo porque es un concepto importante del curso. ¿Está bien? Como lo siguiente. ¿Cómo?
La norma, bueno, si T es un operador lineal y acotado entre X y Y, definimos sea, bueno, si T definimos la norma del operador de T, así se lee. Si T es un operador lineal y acotado, vamos a definir la norma del operador como lo siguiente. Va a ser el ínfimo de los números m mayores que 0, tales que la norma de T de X es menor o igual que m por la norma de X para todo X en X. Para todo X en X. Es decir, como T es un operador lineal y acotado, hay una m que hace esto. Entonces el conjunto de las m que hace eso es distinto del vacío. Pero como son mayores que 0, tiene un ínfimo, porque es un conjunto acotado inferiormente. Entonces a ese ínfimo le llamamos la norma del operador. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a probar primero, pues que eso efectivamente es una norma para el espacio B de XY. Entonces, proposición, ¿no? Ese sería como lo usual, probar. Ya en la siguiente sesión vemos algunos ejemplos de la norma del operador. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo sacarle la norma a un operador? De hecho, se le puede sacar la norma a una matriz. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces sean X, otra vez, ¿no? Sean X y Y espacios normados. ¿Está bien? Entonces, la norma del operador, la anterior, es de hecho una norma para el espacio B de XY. ¿Está bien? ¿Y cuál es la demostración? En realidad no es complicada la demostración. Es así. Entonces, demostración. Pues primero, no es difícil ver que si T es igual a 0, entonces la norma del operador pues es igual a 0, es inmediata, porque si T es igual a 0, de ambos lados se anula y el mismo M igual a 0 funciona como cota. Entonces, de hecho, hasta se alcanza, ¿no? Es un mínimo. Entonces, la norma de T es igual a 0. Ahora, supongamos ahora que la norma de un operador es igual a 0. Entonces, ¿por qué tiene que ser T igual a 0? Bueno, entonces, a ver, espérenme. Sí, como la norma de T es igual a 0 y como la norma del operador es un ínfimo, por la propiedad del ínfimo, aquella que nos dice que si yo me muevo hacia adelante de un ínfimo, pasa lo siguiente, que hay un elemento en medio. Entonces, por la propiedad del ínfimo, si n está en n, como 0 es menor que 1 entre n, entonces lo que estoy viendo es que el 0 es la norma de t, pero el 0 es el ínfimo de los m que hace tal cosa. Entonces existe una mn mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que mn por la norma de x, y esto para toda x en x. Ahí está, ¿sí? Pero, tal que mn mayor que 0, tal que mn es menor. Esto lo importante es menor que 1 entre n. Aquí está la propiedad del ínfimo. O sea, es uno que está en medio y además que cumple la propiedad. ¿Está bien? Entonces son esas dos. Bueno, entonces juntando esas dos, esto con esto, entonces nos queda, por tanto,
la norma de t de x pues es menor o igual que mn por la norma de x, y esto es menor o igual que 1 entre n por la norma de x para todo x. Entonces, si ya nada más nos quedamos con la primera y la última, la norma de t de x es menor o igual que 1 entre n por la norma de x. Entonces, si n tiende a infinito, pues esto se va a 0. Entonces nos queda que la norma de t de x es igual a 0 para todo x. Y como la norma en y es una norma, entonces t de x es igual a 0 para todo x. Entonces t es igual a 0. Y ya, entonces pues cumple la primera propiedad. Ahora también saca escalares. Fíjense, lo vamos a hacer de un solo golpe. 2. Sea t en vez de xy y lambda en r. ¿Está bien? O c. ¿Está bien? Recuerden, o los escalares, ¿no? O los complejos. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer de un solo golpe. Entonces, ¿qué pasa con la lambda por la norma de lambda por t? Pues esto es igual al ínfimo de los m mayor que 0, tal que la norma de lambda por t de x es menor o igual que m por la norma de x para todo x. Así. Pero esto es igual al ínfimo de los m mayor que 0, tal que la norma, nos saca el escalar, en valor absoluto, de t de x es menor o igual que m por la norma de x para todo x. ¿Está bien? Entonces lo puedo pasar. Puedo suponer que lambda es distinto de 0. ¿Está bien? Vamos a suponer, si lambda es igual a 0, de hecho es trivial porque de un lado da 0 y del otro lado da 0. Entonces, pues supongan que sí, que el lambda es distinto de 0 para hacer el siguiente paso. Entonces esto es igual al ínfimo de los m mayor que 0, tal es que la norma de t de x pues es menor o igual que m entre el módulo de el valor absoluto de lambda, y esto para todo x. Entonces lo que voy a hacer es aquí transformar este escalar. Fíjense. Entonces este es el ínfimo de los, y lo voy a transformar, sería lambda por m entre lambda. Aquí no le he hecho nada porque es un 1 mayores que 0. Tal es que pasa esto. Entre la norma de lambda por el módulo de lambda por la norma de x para todo x. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, como esto y esto recorren, como m recorre todos los naturales, digo todos los números mayores que 0, pues cuando lo divida por lambda, pues también va a ser el mismo recorrido. Hay una biyección. La función m en m entre lambda es biyectiva sobre el conjunto de números 0 cerrado, infinito. Entonces no importa si le cambio de variable. Entonces es igual al ínfimo de los módulos de lambda por c, ¿está bien? Mayores que 0, tales que la norma de t de x es menor o igual que c por la norma de x. Solamente le cambié la variable, pero representan todos los números o recorren los mismos posibles números mayores o iguales que 0. Mayores que 0, perdón. Es una biyección. ¿Pero por qué hago esto? Porque entonces este ya lo puedo sacar. Este es igual a lambda, porque como es un ínfimo y es mayor o igual que 0 el valor absoluto, entonces esto es igual, se conserva el ínfimo. Si fuera negativo se transforma en supremo, pero entonces aquí es, como se dice, aquí es positivo. Entonces el ínfimo, valor absoluto de lambda por el ínfimo de los c mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que c por la norma de x para todo x. Y esto ya es igual al valor absoluto de lambda por la norma de t. Y ya. Entonces así hemos sacado los escalares. ¿Está bien? Y ahora 3 para probar la suma, ya para acabar.
Antes de eso vamos a probar la siguiente observación. La voy a encerrar porque la vamos a utilizar mucho. De hecho, ¿se acuerdan? La norma de t pues es el ínfimo de los m mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x para todo x. Pero de hecho es un ínfimo, o sea, este se alcanza. ¿Por qué? Porque fíjense, sabemos, siempre que hay un ínfimo, sabemos que hay una sucesión que converge en ese ínfimo. Sabemos que existe una sucesión de naturales mayores que 0 que cumplen con esta propiedad, contenidos en 0, infinito, tales que la norma de t de x es menor o igual que mn por la norma de x, porque siempre hay, para un ínfimo siempre hay una sucesión de puntos en el conjunto, o sea, puntos que cumplen acá, que convergen a ese conjunto, para todo x, tal que el límite de las mn, cuando n tiene infinito, es igual a la norma de t. Estas son propiedades básicas del ínfimo. Siempre hay una sucesión de elementos sobre el cual están tomando el conjunto, de los elementos sobre el cual están tomando el ínfimo, que converge a ese ínfimo. Entonces, lo que estoy apuntando acá. Entonces, si aquí hace entender en infinito, nos va a quedar pues que la norma de t de x es menor o igual que la norma de t por la norma de x para todo x. Y ya. Está bien. Esta la voy a encerrar porque la vamos a estar usando mucho. La norma del operador satisface ella misma su condición. ¿Está bien? La vamos a estar utilizando. Y en particular acá, porque fíjense, para probar, yo quiero demostrar que si S y T están en B de XY, entonces quiero demostrar que la norma de S más T es menor o igual que la norma de S más la norma de T. ¿Está bien? ¿Y por qué es cierto eso? Pues es más o menos sencillo, porque si X está en X, entonces usando la observación anterior, tenemos que lo siguiente, fíjense, la norma de T, vamos a poner así, la norma de S más T de X, pues es igual a la norma de S de X más la norma de T de X. Pero esto es menor o igual que la norma de S de X más la norma de T de X. Pero esto de aquí es menor o igual, aplicando la observación a estos dos, la norma de S por la norma de X más la norma de T por la norma de X. Y factorizando la norma de X, nos queda que esto es igual a la norma de S más la norma de T por la norma de X. Y esto fue para toda X. Para toda X en X. ¿Está bien? Y entonces, como la norma de S más T es el ínfimo de los números m mayor que 0 que hacen esta condición, pues el ínfimo debe de ser menor o igual. ¿Está bien? Entonces es la más, ¿cómo se dice? La más grande de las cotas inferiores. Entonces, S más T, la norma de S más T, pues va a ser menor o igual que la norma de S más la norma de T. Y ya, bueno, no es por la propiedad de esto de que es la más grande de las cotas inferiores, sino simplemente es porque el ínfimo siempre es menor o igual que los elementos sobre el cual están tomando el ínfimo. Entonces este es uno de los que están tomando el ínfimo, porque cumple la condición de aquí hasta acá. Entonces la norma de S más T es menor o igual que la norma de S más la norma de T. Y ya probamos la desigualdad del triángulo. Entonces ahora sí, por tanto, la norma del operador es una norma para
el espacio de todas las transformaciones o todos los operadores lineales y acotados entre X y Y. Y ya, ¿está bien? Vamos a seguir estudiando este espacio. Todo el tiempo ya de aquí en adelante lo vamos a estar considerando. Entonces, pues bueno, vamos a ver en la siguiente sesión ejemplos y alguna otra forma de ver la norma. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí le detenemos y nos vemos en el siguiente video. Bye.